Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar de los impuestos a las famosas empresas tecnológicas o empresas GAFA, ¿no? Para aquellos que no sepáis quiénes son las empresas GAFA, serían el Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? Serían estas cuatro empresas norteamericanas, y sobre todo está habiendo una serie de debates porque se quieren poner una serie de impuestos a estas empresas, ¿no? Es un tema que se está debatiendo en multitud de países. En muchos de ellos ya se ha decidido a poner un impuesto y en otros estamos en vías de ponerlo, ¿no? Sobre todo está habiendo un debate muy fuerte en España, Austria, Italia y Reino Unido sobre qué impuestos y qué nivel de impuestos hay que ponerlo, ¿no? Entonces la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué vamos a poner impuestos a estas GAFA, ¿no? Yo creo que la respuesta la da la propia Unión Europea, ¿no? De media, en la Unión Europea las empresas están pagando el 23,5%. Las empresas tecnológicas en Europa, de media, están pagando únicamente un 9,5%, ¿no? ¿Esto por qué se debe, ¿no? Esto se produce por la gran posibilidad que hay de elusión fiscal, con paraísos fiscales o con diferentes herramientas que hacen que al final el porcentaje de impuestos que vayan a pagar sea muy poco o, por no decir, ridículo, ¿no? Luego, otra cosa que se está negociando y que se está hablando mucho es que va a ser un pago por facturación, es decir, que no se va a pagar por beneficios, etcétera, ¿no? ¿Por qué por facturación y no por beneficios? Por lo que antes he hablado, ¿no? Que realmente la posibilidad de llevar beneficios de un país a otro país es muy fácil por temas tecnológicos, por patentes, por intereses, etcétera, que al final es muy complicado no tasarlas de otra manera, ¿no? Y yo creo que el tema de facturación es algo, pues yo creo que es bastante claro, ¿no? Y luego también una de las cosas que todos en estos sistemas vamos o menos funcionando es que se define una diferencia o se define un porcentaje mínimo para pagar relacionado a la facturación, ¿no? Es decir, que no va a ser a toda empresa tecnológica aquella empresa tecnológica que facture muy poquito, sino sobre todo está pensado para empresas tecnológicas con unos máximos y unos mínimos. En la actualidad, sobre todo, se está dando unos pasos para que esto no lo haga cada país por su lado, sino que sea algo que se decida por el G20 o por la propia OCDE. Pero con todo, ya hay una serie de países que están dando los primeros pasos, ¿no? Y yo sobre todo voy a hablar de 3 países que están empezando a dar esos pasos y se huele, ¿no? Estaríamos hablando de Francia, de España y de Austria, ¿no? Y bueno, la idea es más o menos ver las diferencias que hay en cada uno de los países para ver cuál es lo que creemos que puede ser más interesante en este caso, ¿no? Y luego posteriormente daré mi opinión, ¿no? Bueno, primero Francia, ¿no? Que es el que ya lo ha aprobado, ¿no? El resto en el caso de España todavía no se ha aprobado por el gobierno interino que tenemos, ¿no? Y sobre todo ha salido a la palestra porque han tenido una serie de problemas entre Francia y Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista diplomático, por esta tasa, ¿no? El Senado francés aprobó esta tasa, la denominada tasa de Google, y se trata de que es un 3% sobre el impuesto de servicios digitales, y para poder aplicarse tienen que ser firmas que en el Estado francés facturen un mínimo de 25 millones de euros y por otro lado que tengan una facturación global a nivel mundial de mínimo 750 millones de euros. Es decir, que estaremos hablando de empresas pues más o menos grandes, ¿no? Lo que esperan o lo que estiman que van a poder facturar el gobierno francés gracias a esto en el año 2019 sea unos 500 millones de euros. Caso español, pues es en muchas cosas muy parecido, porque estaríamos hablando de ese mismo 3%, estaríamos hablando también de esos 750 millones a nivel global, pero la diferencia es que son ingresos superiores a 3 millones de euros, es decir, que la horquilla de recaudación es mucho más elevada. Y esto no lo acabo de ver, porque estamos hablando de empresas pues que con 3 millones de euros ya puede haber empresas que no sean tan grandes realmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? También tienen que pagar ese 3%, como estaríamos hablando en el caso de Francia, y no solo se aplica a estas empresas, sino serían empresas de publicidad o de servicios de intermediación, etcétera, ¿no? Luego, por último, quería hablar del caso austriaco, ¿no? Que yo creo que es uno de los casos también más interesantes porque también es una ley que se ha aprobado, ¿no? La diferencia, que en el caso austriaco, en vez de estar hablando de ese 3%, hablaríamos de un 5%, es decir, una cantidad muy superior. Se vuelve a repetir los 750 millones de euros de empresas, y la diferencia con el caso español y a semejanza al caso, digamos, francés, es que se define 25 millones de euros, ¿no? Bien, si comparáis España, Austria, población, somos casi 4 veces más población que Austria, y el mínimo aquí son 3 millones de euros.
encima, digamos, una de las grandes diferencias que también quiere hacer Austria es que quiere dar una cierta revolución a todo su sistema fiscal relacionado con Internet, ¿no? Porque hasta ahora, por ejemplo, hasta 22 euros estaban exentos de IVA todas las operaciones, ¿no? Y quieren empezar a cobrar por todo, ¿no? Y incluso estaban exentos típicas plataformas de alquiler como Airbnb que hasta esos 22 euros no pagaban nada, ¿no? Y había gente que jugaba con, pues digamos, con eso, ¿no? De vender servicios y vender los servicios diferenciando por días, incluso por horas, ¿no? Como ha habido algunos casos que han sido bastante claros, ¿no? Es más, quieren dar esa vuelta para que, por ejemplo, Airbnb sea la responsable de todo este tipo de cosas que puedan ser más o menos fraudulentas, ¿no? Para evitar pues, que realmente no se acabe recaudando, ¿no? Y bueno, lo que esperan sacar, pues estaríamos hablando de apenas 100 millones de euros y recordar, ¿no? Lo que antes os decía, estamos hablando de Austria, 8,8 millones, cerca de los 10 millones de habitantes, comparado contra España, 46-47 millones, estamos hablando casi 5 veces más, pero el mínimo exento en Austria es muchísimo mayor, ¿no? Bien, ¿qué es lo que yo creo que casi seguro se va a dar, ¿no? Y es que se llegará a un acuerdo a nivel de OCDE o G20, ¿no? Eso yo creo que es algo que está claro y que interesa que haya algo más o menos globalizado, ¿no? Luego, segundo, se definirá un porcentaje relacionado a facturación y se definirá unos mínimos exentos. Eso es yo creo que algo que se va a repetir, ¿no? Por lo que os he dicho, se está hablando mucho de 750 millones de euros y la cantidad, pues yo creo que ahí será, digamos, variable, ¿no? Mi opinión personal, ¿no? Yo creo que me mojo y me gusta mojarme en estas cosas y demás, ¿no? Yo creo que tendría que ser un impuesto europeo. Es decir, que si estamos hablando que España, Austria, Italia o Reino Unido, esperando al Brexit, cada uno vaya a hacer su guerra por su lado, yo creo que no tiene pues, mucho sentido. Yo creo que tiene que ser un impuesto a nivel europeo. ¿Por qué? Porque hay movilidad de empresas. Es decir, que esa empresa que decida moverse a Austria va a tener unos mínimos diferentes o va a pagar unas cantidades diferentes. O imaginaros que llega a un país y dice que va a cobrar el 1% en vez del 3%. Y puede jugar con determinadas cosas, por mucho que sea en cada uno de esos países, ¿no? Segundo, me da dudas de que se está aceptando la presencia de paraísos fiscales. Si os dais cuenta, es en plan como los gobiernos diciendo, como no puedo pelearme contra ellos y como lo tienen todo ganado, pues voy a ponerles un tema de facturación del 3% y ya está, ¿no? Luego, en tercer lugar, veo que va a haber unas presiones elevadísimas por parte de Estados Unidos para evitar que los GAFA, que son empresas suyas en realidad, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, son todo empresas norteamericanas, pues que sufran la menor cantidad de tributación o menor problemas, ¿no? Y luego, por último lugar y cuarto lugar, tengo mis dudas de que este impuesto, al final, ¿quién lo acabe pagando? O sea, porque se está hablando que van a ser las empresas que lo van a pagar y ya hay empresas que están decidiendo muchas veces que van a ser, por otro lado, los clientes los que acaben pagando este impuesto. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dar la campanita. Si os gusta mucho este tipo de vídeos, pues suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo y, como no, queda un día menos. Y nada más, salud y república.